El teléfono suena a las 3 de la tarde, en el martes que cambia mi vida para siempre. Estoy en la cocina, preparando una comida que nadie va a compartir conmigo, cuando escucho esa risa que me hiela la sangre. Es Sofía, mi nuera, pero no llama para saber cómo estoy, ni para ofrecer ayuda. Su voz trae otra cosa, un tono cruel, lleno de una satisfacción que me revuelve el estómago. Si acabas de llegar y quieres seguir nuestros videos, suscríbete al canal, porque quizá no nos encuentres de nuevo. Esta vez su risa suena como vidrio al romperse. Beatriz, dice, alargando mi nombre como si disfrutara cada sílaba. ¿Sabes qué acabo de hacer? Usé tu herencia para comprar mi casa en la playa. Sí, esos $500,000 que cuidabas como si fueran oro, ya no existen. Me quedo en silencio, sintiendo cada palabra clavarse en mi pecho como pequeñas dagas. Pero ella no ha terminado. Sigue hablando con esa crueldad que solo tiene quien cree que lo controla todo. Andrés y yo estamos aquí, brindando con champaña en nuestra terraza frente al mar. ¿Puedes creerlo? Tu dinero nos compró este paraíso, y lo mejor es que no volverás a ver ni un centavo. Se acabó. Beatriz, ya no eres necesaria en nuestras vidas. Cada frase cae como un martillazo en mi corazón. Esta mujer que entró a mi familia hace 8 años, que comió en mi mesa, que recibió mi cariño y mi apoyo, ahora me habla como si yo fuera su enemiga, como si todos estos años, dándole todo, no hubieran significado nada. Espero que entiendas que esto es solo negocios, continúa con esa voz fría que me eriza la piel. Ya cumpliste tu función, nos diste el dinero, criaste a mi esposo, y ahora puedes retirarte tranquila. Nosotros seguiremos con nuestra vida sin que nos molestes con tus consejos de anciana. Siento mis manos temblar mientras sujeto el teléfono. 70 años vividos, 40 dedicados por completo a mi hijo Andrés después de que su padre muriera en aquel accidente que nos cambió la vida. 40 años, trabajando día y noche, ahorrando cada dólar, negándome pequeños gustos para que él tuviera todo. Y lo que más me duele es escuchar la voz de Sofía hundirse aún más en la crueldad. ¿Sabes qué es lo más gracioso de todo? Tú misma me diste acceso a tu cuenta. Tú firmaste los papeles que me dieron poder sobre tu dinero. Qué ingenua fuiste, Beatriz. Su carcajada resuena en mi oído como algo que se quiebra para siempre. Y aún así, lo que más lastima no es la traición del dinero, sino la frialdad, como si todos esos años de afecto hubieran sido solo un teatro. Ah, y otra cosa, añade. Su voz se vuelve todavía más venenosa. Andrés está totalmente de acuerdo conmigo. También piensa que ya es hora de que te hagas a un lado. De hecho, fue idea de él decírtelo así. Quería que supieras exactamente lo que pensamos de ti. Mis piernas casi se doblan. Mi Andrés, el niño al que cuidé en sus fiebres, el adolescente al que ayudé con tareas, el joven al que apoyé para terminar la universidad. ¿De verdad planeó esto con su esposa? Somos una familia joven, Beatriz. Tú perteneces al pasado. Tu tiempo ya terminó. Y tenemos derecho a vivir sin una mujer amargada diciéndonos qué hacer. La línea se corta con un clic seco que retumba en mi cocina vacía como un disparo. Me quedo ahí, con el teléfono en la mano, sintiendo cómo el silencio me envuelve como una manta pesada. Por unos segundos, el mundo parece detenerse. Camino despacio hasta mi silla favorita, donde solía sentarme a coser la ropa de Andrés cuando era niño. Mis manos siguen temblando, pero ya no por miedo ni tristeza. Hay algo distinto, algo que aún no logro nombrar. Miro la mesa puesta para 2. Había esperado que Andrés viniera a comer, como cada martes, pero ahora entiendo que esa tradición también ha terminado. Y entonces ocurre algo extraño. En vez de llorar, gritar o hundirme como Sofía esperaba, una calma profunda me recorre el cuerpo. Una pequeña sonrisa, casi invisible, se forma en mis labios, porque hay algo que Sofía no sabe. Algo que va a sorprenderla más de lo que imagina, algo que cambiará por completo este final que cree haber escrito. Me levanto con una determinación que no sentía en años. Camino hacia la ventana de la sala, desde donde veo el jardín que he cuidado por tanto tiempo, las flores que planté con mis propias manos, los árboles que crecieron junto a mi hijo. Pero ella no tiene idea de lo que estoy por hacer. Después de colgar, vuelvo a mi silla favorita, recordando cómo llegué exactamente a este instante. La memoria es extraña cuando tienes 70 años.
A veces olvidas dónde dejaste las llaves, pero recuerdas con una claridad dolorosa el día que cambió tu vida. Fue un martes, igual que hoy, pero hace 40 años. Andrés tenía solo 10 cuando recibí aquella llamada del hospital que partió mi alma en dos. Mi esposo había tenido un accidente en la fábrica. Una máquina falló, y él, tan cuidadoso, tan responsable, no logró escapar a tiempo. Recuerdo correr al hospital, con Andrés aferrado a mi mano, con esos ojos grandes y asustados, preguntándome una y otra vez dónde estaba su papá. Yo no sabía qué decirle. No entendía cómo la vida podía cambiar tan rápido, cómo un segundo puedes tener una familia completa y al siguiente quedarte sola con un niño que depende solo de ti. Los doctores me dijeron que todo fue instantáneo, que no sufrió, pero yo sí sufrí. Sufrí cada día de esos primeros años, intentando ser madre y padre, trabajando en 3 empleos distintos para pagar la casa, la comida, la escuela de Andrés. Me levantaba a las 5 de la mañana. Si deseas, puedo continuar la adaptación cuando envíes la próxima parte, o puedo revisar estilo, ritmo o hacer ajustes. Limpiaba oficinas al amanecer, luego corría a casa para preparar el desayuno y llevar a Andrés a la escuela, y después trabajaba en una tienda hasta las 3. En las noches, cosía ropa para las vecinas. En esos años no había cansancio ni descanso. Solo estaba Andrés y la necesidad de darle todo lo que su padre ya no podía. Vendí las joyas que heredé de mi madre. Vendí muebles que habíamos comprado con tanto cariño cuando nos casamos. Si acabas de llegar y quieres seguir nuestros videos, suscríbete al canal, porque quizá no nos encuentres de nuevo. Vendí todo lo que no fuera absolutamente indispensable para sobrevivir, pero jamás me quejé frente a él. Nunca dejé que viera mis lágrimas cuando pagaba las cuentas y el dinero no alcanzaba. Nunca le conté sobre las noches en vela, calculando y recalculando gastos, buscando la forma de que siguiera estudiando y tuviera las mismas oportunidades que los demás niños. Cuando Andrés cumplió 15, conseguí un mejor empleo en una oficina. El sueldo era más estable y por fin pudimos respirar un poco. Fue entonces cuando empecé a ahorrar de verdad, dólar por dólar, centavo por centavo. Cada mes dejaba una cantidad fija en una cuenta especial que había abierto solo para su futuro. Mamá, no tienes que trabajar tanto, me decía Andrés cuando llegaba rendida por la noche. Pero yo sabía que sí. Sabía que cada hora extra de trabajo era una hora menos de preocupación para su mañana. Los años pasaron volando. Andrés terminó la preparatoria con las mejores notas. Entró a la universidad para estudiar ingeniería y se convirtió en un hombre educado y responsable. Me sentía tan orgullosa que el corazón me quería estallar cada vez que alguien decía lo inteligente y trabajador que era mi hijo. Cuando tenía 25, conoció a Mrs. Sofía. Al principio, me cayó bien. Era simpática, educada, parecía quererlo de verdad. Andrés estaba enamorado como nunca lo había visto, y eso me hacía feliz. Después de tantos sacrificios, verlo sonreír así me llenaba el alma. Se casaron 2 años después en una ceremonia pequeña pero hermosa. Yo pagué la mayoría de los gastos porque quería que fuera perfecto para ellos. Sofía llevaba un vestido color marfil que la hacía ver como una princesa, y Andrés no dejaba de mirarla con esos ojos llenos de amor. Los primeros años de matrimonio, nuestra relación era buena. Sofía me visitaba, me ayudaba con las compras, me contaba sus planes. Pensé que por fin tenía la hija que nunca tuve. Incluso comencé a tejer ropa de bebé, esperando el día en que me hicieran abuela. Pero poco a poco todo empezó a cambiar. Las visitas se hicieron cada vez menos frecuentes. Cuando venían a comer, Sofía siempre tenía una queja. Que si la comida estaba muy salada, que si hacía calor, que si mis muebles eran viejos. Al principio pensé que eran detalles sin importancia, pero después entendí que era algo más profundo. Andrés también empezó a cambiar. Ya no me hablaba de su trabajo con el mismo entusiasmo. Cuando le preguntaba por sus planes, me contestaba rápido y cambiaba de tema. Era como si estuviera levantando un muro entre nosotros, ladrillo por ladrillo. 2 años atrás, cuando cumplí 68, Andrés me sugirió darle poder legal sobre mi cuenta del banco. «Es solo por precaución, mamá», dijo. «Si te pasa algo, será más fácil ayudarte con los trámites». Sofía estaba a su lado, asintiendo y sonriendo con una expresión que ahora, viéndola en retrospectiva, me parece tan falsa.
confié en él. Confié porque era mi hijo, porque pensé que después de todo lo que sacrificé por él, jamás me haría daño. Firmé los papeles sin leer toda la letra pequeña, sin imaginar que le estaba entregando el control total de todo lo que había trabajado durante 40 años. En los últimos meses, las visitas prácticamente desaparecieron. Andrés llamaba de vez en cuando, pero sus conversaciones eran frías, distantes. Sofía nunca se ponía al teléfono. Cuando preguntaba si podía verlos en su departamento, siempre tenían una excusa: que estaban ocupados, que tenían planes, que estaban haciendo reparaciones. Ahora, sentada en mi silla, por fin entendía lo que había pasado. Todos estos meses habían estado planeando esto. Todos estos meses me habían mentido, esperando el momento perfecto para quedarse con mi dinero y desaparecer de mi vida. Pero lo que no sabían, lo que Sofía jamás imaginó cuando llamó para humillarme, era que yo también tenía mis secretos. Al día siguiente decidí que era hora de actuar. Me levanté temprano, como siempre, y me preparé un café mientras ordenaba mis ideas. La casa estaba silenciosa, pero mi mente nunca había estado tan clara. Tenía una misión, y no iba a dejar que las emociones me frenaran. Después del desayuno, fui a mi habitación y abrí el cajón de mi buró. Ahí, guardado entre cartas antiguas y fotografías amarillentas, estaba el sobre que había esperado el momento correcto para abrir. Mi esposo me lo dio días antes de morir, con instrucciones precisas de abrirlo solo si me encontraba en una situación desesperada. «Beatriz», me dijo con la voz débil pero firme, «en este sobre hay información que puede salvarte si las cosas se ponen difíciles. Pero prométeme que solo lo usarás si de verdad no tienes otra opción». Durante 40 años, ese sobre se mantuvo sellado. Había pasado por malos momentos económicos, gastos inesperados, decisiones complicadas, pero nunca sentí que fuera el momento de abrirlo hasta ahora. Con las manos temblando, rompí el sello y saqué los documentos. Lo que vi me dejó sin aliento. Eran escrituras de propiedades que jamás supe que existían. Mi esposo había comprado terrenos en las afueras de la ciudad años antes de morir. Terrenos que, según los documentos, ahora valían una fortuna por el desarrollo urbano en esa zona. Pero no era todo. También había una carta escrita con la letra cuidadosa de mi esposo explicando que había abierto una cuenta secreta a mi nombre. Una cuenta que había generado intereses durante todos esos años. Las cifras parecían irreales. Hablaban de millones, no de miles. «Mi querida Beatriz», decía la carta, «si estás leyendo esto, es porque llegaste a un punto en tu vida en el que necesitas saber la verdad. Durante nuestro matrimonio nunca te hablé de estas inversiones porque quería que vivieras en paz, sin preocuparte por el dinero, pero siempre supe que un día podrías necesitar esta seguridad». La carta seguía explicando que él había invertido en secreto parte de su salario en bienes raíces y acciones, trabajando con un asesor financiero de absoluta confianza llamado Tomás, quien había manejado esas inversiones por décadas. Al final de la carta había un número de teléfono y una nota. «Llama a Tomás, él te explicará todo». Me quedé sentada en la cama varios minutos, tratando de procesar esa información. Mi esposo, el hombre al que amé y conocí por tantos años, había guardado ese secreto para protegerme. Había planeado todo pensando en mi bienestar incluso después de su muerte. Con el corazón acelerado, marqué el número de la carta. La voz que contestó era cálida y profesional. «Despacho del señor Tomás Mendoza. ¿En qué puedo servirle?» «Soy Beatriz Hernández», dije con la voz temblorosa. «Creo que mi esposo trabajó con el señor Mendoza hace muchos años». Hubo una pausa y luego escuché una exclamación de sorpresa. «Señora Beatriz, he esperado su llamada por 40 años. Su esposo me dijo que usted me contactaría algún día, cuando fuera necesario. ¿Puede venir a mi oficina esta tarde? Tenemos mucho de qué hablar». Esa tarde me puse mi mejor vestido verde olivo y tomé un taxi al centro. La oficina del señor Tomás estaba en un edificio elegante que me intimidó un poco, pero al llegar, él me recibió con una sonrisa amable que me tranquilizó al instante. Era un hombre de unos 60 años, con cabello gris y ojos bondadosos que me recordaron a mi esposo. Me ofreció café y me senté frente a su escritorio, todavía sin creer del todo lo que estaba viviendo. Su esposo era un hombre muy inteligente y con visión. Dijo,
mientras abría una carpeta gruesa con mi nombre. Durante los años que trabajé con él, hablaba de usted con un amor y un respeto enormes. Decía que usted era la mujer más fuerte que conocía, pero también muy noble y confiada. Tomás me explicó que las propiedades que mi esposo había comprado valían ahora más de $3 millones. La cuenta secreta tenía otros 2 millones. Pero lo más importante era que todo había estado protegido legalmente durante décadas, y nadie, ni siquiera Andrés, tenía acceso a esos fondos. Su esposo me dio instrucciones muy claras, continuó Tomás. Me dijo que si alguna vez usted se encontraba en una situación donde alguien intentara aprovecharse de su bondad, yo debía ayudarla a proteger sus verdaderos bienes. ¿Está en esa situación ahora, señora Beatriz? Le conté todo lo que había sucedido con Sofía y Andrés, cómo habían tomado los $500,000 de mi cuenta regular, cómo me habían humillado y abandonado, creyendo que no me quedaba nada. Tomás escuchó en silencio, tomando notas de vez en cuando. Cuando terminé, se recargó en la silla con una expresión de tristeza mezclada con determinación. Su esposo me advirtió que esto podía pasar. Me explicó que, a veces, quienes más amamos son los que más pueden herirnos, sobre todo cuando hay dinero de por medio. Pero también me dijo que usted tenía un corazón tan grande que siempre buscaría enseñar antes que castigar, y me entregó una carpeta con todos los documentos necesarios para acceder a mis verdaderos bienes. También me explicó que podía recuperar fácilmente los $500,000 que me habían quitado, ya que la transferencia había sido fraudulenta según las leyes bancarias. Pero, antes de hacer cualquier movimiento legal, dijo Tomás, quiero que piense con calma qué es lo que realmente quiere lograr con todo esto. Su esposo siempre dijo que usted no era vengativa, sino alguien que convertía el dolor en una lección. Salí de la oficina con la cabeza dando vueltas, pero con una claridad que hacía años no sentía. Ahora entendía por qué mi esposo había guardado ese secreto. No se trataba solo de dinero, se trataba de darme las herramientas para enfrentar cualquier situación difícil. Esa noche, cenando sola en mi cocina, comencé a planear mi siguiente paso. No era venganza, era justicia. Y sobre todo, era una lección que mi hijo y mi nuera jamás olvidarían. Los días siguientes fueron como vivir en dos mundos distintos. Por fuera mantenía mi rutina normal. Me levantaba temprano, preparaba café, leía el periódico, regaba mis plantas. Pero por dentro mi mente no descansaba. Organizaba cada acción con la precisión de un relojero suizo. Tomás había explicado que recuperar los $500,000 sería sencillo, pero debíamos ser estratégicos. El momento lo es todo, dijo. Si actuamos muy rápido, no aprenderán nada. Si esperamos demasiado, el daño emocional para usted será peor. Decidimos esperar a que Andrés y Sofía intentaran hacer el pago final de la casa. Según los documentos que Tomás había investigado, solo habían dado un enganche y tenían 30 días para completar la compra. Era el momento perfecto para que descubrieran que el dinero que creían tener ya no estaría disponible. Mientras tanto, yo debía actuar como si de verdad estuviera destrozada por su traición. No era difícil, porque una parte de mí sí estaba rota, no por el dinero, sino por confirmar de lo que eran capaces las personas que más amaba. El jueves por la mañana decidí llevar mi plan un paso más adelante. Llamé a Sara, mi amiga de toda la vida, la única en quien confiaba por completo. Sara había visto mis sacrificios en los años difíciles. Había visto cómo trabajé sin descanso para darle lo mejor a Andrés. Sara, dije cuando contestó, necesito que me hagas un gran favor, pero primero debes prometer que esto queda entre nosotras. Ay, Beatriz, me estás asustando. ¿Qué pasa? Le conté toda la historia, desde la llamada cruel de Sofía hasta el descubrimiento de la herencia secreta de mi esposo. Sara guardó silencio tanto tiempo que pensé que la llamada se había cortado. No lo puedo creer, dijo por fin. Después de todo lo que hiciste por ese muchacho, después de tantos sacrificios, ¿cómo pudo hacerte esto? Por eso necesito tu ayuda, expliqué. Quiero que los visites como si vinieras a consolarme. Diles que estoy muy enferma, que no he podido levantarme de la cama desde que llamaron. Quiero saber exactamente qué piensan, qué planean. Sara aceptó de inmediato. Conocía a Andrés desde que era niño.
Estuvo en sus cumpleaños, sus graduaciones, vio crecer nuestra familia. También se sentía traicionada por lo que habían hecho. 2 días después, Sara me llamó con información que me partió aún más el alma. Había ido a su departamento fingiendo preocupación por mi salud. Beatriz, no vas a creer lo que escuché, dijo con la voz llena de indignación. Sofía estaba al teléfono presumiendo la nueva casa. Les contaba a sus amigas con detalle cómo convenció a Andrés de que ya era hora de quitarte tu dinero. Dijo que eras una anciana ingenua que había ahorrado toda su vida sin saber disfrutar. Pero lo que más dolió, continuó Sara, fue lo que me contó sobre Andrés. Cuando le pregunté si se sentía mal por dejarte sin nada, solo se encogió de hombros y dijo, ella ya vivió su vida, ahora nos toca vivir la nuestra. Y algo más, añadió Sara con la voz temblorosa. Sofía dijo que planean mudarse a otra ciudad cuando compren la casa. Van a cortar todo contacto contigo, Beatriz. Quieren empezar una vida nueva donde nadie sepa que tienen suegra. Esa noche lloré como no lloraba desde la muerte de mi esposo. No por el dinero, sino por perder a mi hijo. Ese niño al que crié con tanto amor se había convertido en un desconocido capaz de abandonarme sin remordimiento. Pero al día siguiente me sequé las lágrimas y seguí con mi plan. Tomás había conseguido los números del banco donde Andrés y Sofía solicitaron el préstamo y de la inmobiliaria. Era hora de poner mis cartas sobre la mesa. Primero, llamé al banco. Le expliqué la situación a un supervisor, mostrándole la documentación que probaba que la transferencia había sido fraudulenta. El banco congeló los fondos de inmediato y programó una investigación formal. Entendemos que debe ser doloroso, dijo el supervisor. Podemos recuperar su dinero, pero cualquier transacción que su familia intente hacer con esos fondos será rechazada. Eso es exactamente lo que quiero, respondí con una firmeza que me sorprendió. Luego llamé a la inmobiliaria. El agente encargado de la venta confirmó que Andrés y Sofía tenían programado hacer el pago final ese viernes. Le expliqué que había un problema legal con el dinero que pensaban usar. Comprendo su preocupación, dijo el agente, pero sin una orden judicial o un aviso oficial del banco no podemos cancelar la operación. La tendrá muy pronto, le aseguré. El miércoles por la noche, Tomás vino a mi casa para revisar los últimos detalles. Traía una carpeta llena de documentos legales y una seriedad que me dio paz. Sabía que estaba en buenas manos. Todo está listo, dijo. El banco confirmó que rechazará el pago cuando Andrés y Sofía intenten hacerlo el viernes. La inmobiliaria ya fue notificada oficialmente y preparé toda la documentación para que recupere su dinero por completo. ¿Y qué pasa después?, pregunté. Después, señora Beatriz, usted decide. Legalmente podría demandarlos por fraude. Podría también demandarlos por daño emocional o solo recuperar su dinero y seguir adelante. Pensé en esas opciones. Tomás pareció entender mi conflicto interno porque añadió en voz baja. Su esposo me dijo, una vez que usted era la persona más sabia que conocía, no porque tuviera todas las respuestas, sino porque siempre hacía las preguntas correctas. ¿Y cuál sería la pregunta correcta en este caso?, pregunté. Tal vez no sea qué castigo merecen, sino qué necesitan aprender. Y quizá la pregunta más importante es, ¿en quién quiere convertirse usted después de todo esto? Esa noche me quedé despierta recordando las lecciones que traté de enseñarle a Andrés cuando era niño. La importancia de la honestidad, el valor del esfuerzo, el respeto hacia los demás. Evidentemente, esas lecciones no habían llegado a su corazón, pero tal vez aún había tiempo. Tal vez esta crisis podía convertirse en una oportunidad para enseñarle algo que las palabras nunca lograron transmitir. El jueves por la mañana tomé mi decisión final. No se trataba de venganza, era redención, no solo para Andrés y Sofía, sino para mí. En algún punto fallé como madre y ahora tenía la oportunidad de corregir ese error. Llamé a Tomás y le dije exactamente lo que quería hacer. Escuchó sin interrumpir y cuando terminé, guardó silencio unos segundos. Es un plan emocionalmente arriesgado, dijo por fin. Puede funcionar, pero también puede herirla más. Estoy segura, respondí. Mi esposo me dejó estas herramientas no solo para protegerme, sino para proteger a nuestra familia. Y eso incluye proteger a Andrés de sí mismo. El viernes llegó más rápido de lo que imaginé. Era el día en que todo cambiaría para siempre. Amaneció con un cielo gris que parecía reflejar mi alma. Me levanté más temprano de lo habitual,
sabiendo que ese día marcaría un antes y un después en la historia de mi familia. Era el día en que Andrés y Sofía descubrirían que su plan perfecto tenía una falla que nunca imaginaron. Desayuné en silencio, mirando por la ventana hacia el jardín. Las flores que había plantado seguían ahí, hermosas e indiferentes al drama humano que se desataba. Me pregunté si yo tendría su fortaleza para enfrentar lo que venía. A las 10, Tomás llamó para confirmar que todo estaba listo. El banco estaba informado, la inmobiliaria tenía los documentos legales y los fondos de Andrés y Sofía estaban oficialmente congelados. La cita para el pago final era a las 3 de la tarde. ¿Cómo se siente, señora Beatriz?, preguntó Tomás. Como una madre a punto de ver a su hijo caer, pero sabiendo que es la única forma de que aprenda a caminar, respondí. Su esposo estaría orgulloso de la mujer en la que se ha convertido, dijo. Y esas palabras me dieron la fuerza que necesitaba. Las horas pasaron con una lentitud dolorosa. Traté de mantenerme ocupada limpiando, organizando cajones, cualquier cosa para distraerme. A las 2:30 sonó mi teléfono. Era Sara, que vigilaba todo desde su casa cerca del banco. Beatriz, acaban de llegar, susurró como si fuera espía en una película. Los vi entrar hace 5 minutos. Sofía trae un vestido rosa muy elegante y una sonrisa enorme. Andrés se ve nervioso, pero ilusionado. No tienen idea de lo que les espera. Guardé silencio imaginando la escena. Mi hijo, a punto de vivir la peor experiencia de su vida adulta, y yo era la responsable. «Beatriz, ¿sigues ahí?», preguntó Sara. «Sí, aquí estoy. Gracias por avisar. Ahora solo queda esperar». 30 minutos después volvió a sonar mi teléfono. Era un número desconocido, pero supe al instante quién era. «Mamá». La voz de Andrés sonaba rota, confundida, desesperada. Era la primera vez que me llamaba, desde la conversación cruel de Sofía. «Hola, Andrés», dije con calma. «Mamá, pasó algo terrible. Fuimos al banco para hacer el pago de la casa, pero nos dijeron que no hay dinero en la cuenta, que los fondos están congelados por una investigación de fraude. No entiendo qué está pasando». Podía escuchar a Sofía gritar al fondo, histérica, un contraste brutal con la arrogancia que había mostrado días antes. «¿Fraude?», pregunté fingiendo sorpresa. «¿Qué tipo de fraude?». «No lo sé, mamá. El supervisor dijo que alguien reportó que el dinero se movió sin autorización correcta, que hay una investigación y que los fondos no se pueden liberar». La voz de Andrés sonaba realmente confundida y por un momento sentí un pinchazo en el corazón. Tal vez no había entendido por completo lo que hacía cuando firmó esos papeles. «¿Y qué pasará con la casa?», pregunté. «No lo sé». Su voz se quebró del todo. «El agente dijo que si no pagamos hoy, perdemos el enganche. Son $50,000, mamá. Todos nuestros ahorros». Lo escuché llorar, y mi corazón de madre se rompió. Pero debía mantenerme firme. Era la lección más importante de su vida. «Lo siento mucho, hijo», dije. «Me gustaría ayudarte, pero como sabes, Sofía me dijo que no tengo dinero». Hubo un silencio largo. Pude imaginar a Andrés procesando mis palabras, recordando la crueldad de su esposa. «Mamá, sobre eso quería explicarte». «No hay nada que explicar, Andrés. Sofía fue muy clara». «Pero mamá, yo nunca qué». «Andrés, ¿nunca estuviste de acuerdo? ¿Nunca firmaste los papeles que le dieron acceso a mi cuenta? ¿Nunca pensaste que era buena idea usar el dinero que ahorré durante 40 años? El silencio que siguió fue devastador. Andrés sabía que no podía negarlo. «Mamá, por favor». Su voz era apenas un susurro. «Necesitamos tu ayuda». ¿Mi ayuda? Repetí la ironía de la situación, una ironía que me desgarraba el alma. Pero según Sofía, yo ya cumplí mi función. Según ella, ya no soy necesaria en sus vidas. «Mamá». Sofía estaba enojada cuando dijo eso. No lo quiso decir. «¿Ah, sí? ¿Y tú también estabas enojado cuando le diste permiso para hablarme así? ¿También estabas enojado cuando decidiste que era hora de tomar mi dinero sin siquiera avisarme?». Andrés empezó a llorar abiertamente. Era un sonido que no escuchaba desde que era un niño, y me partió el corazón. «Mamá, cometimos un error terrible. Por favor, perdónanos. Los errores tienen consecuencias, Andrés. Eso traté de enseñarte cuando eras pequeño, pero quizá no fui lo suficientemente clara». «¿Qué podemos hacer?», preguntó con la desesperación marcada en la voz. «No lo sé, hijo. Tal vez deberías llamar a un abogado o pensar cómo van a vivir ahora que perdieron sus ahorros». «Pero mamá,
Nosotros no tenemos a nadie más. Yo tampoco tengo a nadie más, respondí con suavidad. Pero eso no les importó cuando decidieron que ya no me necesitaban. Escuché a Sofía gritar más fuerte, y luego el sonido de Andrés tratando de calmarla. Después oí pasos rápidos y la voz de Sofía entró a la llamada. «¡Beatriz!», gritó con una furia que me hizo alejar el teléfono. «¿Tú hiciste esto? ¿Tú reportaste el fraude?» «No sé de qué estás hablando, Sofía», respondí con una calma que la enfureció aún más. «No juegues a la inocente. Sabemos que fuiste tú. Nadie más tenía esa información. Si realmente hubiera sido yo», dije despacio, «sería porque alguien tomó mi dinero sin mi verdadero permiso. Pero según tú, yo te di acceso voluntariamente, ¿no?» La línea quedó en silencio. Sofía acababa de contradecirse. «Esto no va a quedarse así», dijo al fin, pero su voz ya no tenía arrogancia. «Tienes razón», respondí. «Definitivamente esto no va a quedarse así». Colgué el teléfono y me senté en mi silla favorita, sintiendo una mezcla extraña de satisfacción y tristeza. La primera parte de mi plan había funcionado perfectamente, pero sabía que esto apenas empezaba. Lo importante no era el castigo, sino lo que vendría después. 1 hora más tarde, Sara volvió a llamar. «Beatriz, los vi salir del banco. Sofía estaba devastada. Y Andrés... ¡Ay, Beatriz! Parecía que había visto un fantasma. Sofía gritaba tan fuerte que la escuché desde la banqueta. ¿Qué crees que harán ahora?», pregunté. «Honestamente, no lo sé. Pero algo me dice que esto no ha terminado». Tenía razón. Conocía lo suficiente a Sofía para saber que no aceptaría responsabilidad fácilmente, y eso también formaba parte de mi plan. A veces, para que alguien cambie de verdad, tiene que tocar fondo. Esa noche me acosté temprano, pero no pude dormir. Me pregunté si Andrés alguna vez podría perdonarme por enseñarle esta lección tan dolorosa. Pero también pensé en mi esposo, en las palabras de Tomás, en la clase de persona que quería ser después de todo esto. Sabía que mi esposo estaría orgulloso de mi fuerza, pero también sabía que querría que encontrara una forma de convertir este dolor en algo constructivo. El sábado por la mañana comenzaría la segunda fase de mi plan. El sábado amaneció con un sol brillante, un contraste completo con la oscuridad que seguramente sentían Andrés y Sofía. Me desperté con una mezcla rara de anticipación y nervios. Mientras preparaba mi café matutino, sonó el teléfono. Apenas eran las 7. Al ver el nombre de Andrés, supe que algo había cambiado. «Mamá», su voz sonaba distinta. No había desesperación, solo una resignación fría que me preocupó. «Buenos días, Andrés», respondí con tono neutro. «Mamá, Sofía y yo hablamos toda la noche. Tomamos una decisión». «¿Qué tipo de decisión?» «Vamos a demandar al banco por negligencia y también vamos a presentar una queja contra ti por manipulación financiera de una persona mayor». Sus palabras me golpearon el pecho como un puñetazo. Había esperado muchas reacciones, pero no esa. No que mi propio hijo intentara acusarme legalmente. «Entiendo», dije, tratando de mantener la voz firme. «¿Y cómo planean demostrar que yo manipulé algo?» «Sofía dice que debiste mentir sobre tu estado mental cuando firmaste los papeles. Dice que alguien en su sano juicio no haría lo que tú hiciste». «¿Te refieres a recuperar mi propio dinero?», pregunté. «Me refiero a arruinarnos después de hacernos creer que podíamos contar contigo», replicó con una amargura que nunca le había oído. «Andrés, yo nunca les dije que podían tomar mi dinero para comprar una casa. Solo tomamos lo que creímos que nos correspondía. ¿Y me avisaron? ¿Me consultaron? Solo tomaron el dinero y me informaron después. Yo les di acceso para emergencias, no para bienes raíces de lujo». Hubo un silencio largo. «El abogado que consultamos dice que tenemos un caso sólido. Dice que lo que hiciste es abuso emocional y manipulación financiera». «¿Qué abogado?», pregunté. «Gary Mendoza», el apellido me sonaba, y entonces comprendí. Tomás había mencionado que tenía un hermano menor abogado, uno con fama de aceptar casos cuestionables. «Entiendo», dije. «¿Y cuándo planean proceder?» «El lunes por la mañana. Gary dice que mientras más rápido actuemos, mejor». «Andrés», dije lentamente, «antes de hacer eso, quiero que pienses en algo. ¿De verdad crees que yo sería capaz de hacerle daño a mi propio hijo a propósito?» «Honestamente, mamá, ya no sé qué creer. La mujer que me crió nunca hubiera hecho algo así».
Tienes razón, respondí. La mujer que te crió nunca hubiera tenido que hacer algo así porque habría criado a un hijo que jamás le robaría. La línea se cortó. Andrés había colgado. Me quedé sentada en mi cocina, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Mi plan había funcionado demasiado bien. En lugar de aprender, Andrés y Sofía habían decidido atacar. Llamé de inmediato a Tomás. «Buenos días, señora Beatriz. ¿Cómo se siente después de lo de ayer?» «Confundida», admití. «Andrés acaba de llamarme para decirme que van a demandarme por manipulación financiera». Hubo una pausa, y luego escuché claramente una risa contenida. «¿Se está riendo?», pregunté. «Lo siento, señora Beatriz, pero sí. ¿Por casualidad le dijeron el nombre del abogado?» «Gary Mendoza». «Ah, mi hermano menor». Lo sospeché. ¿Su hermano?» «Sí. Gary siempre ha tenido estándares éticos distintos a los míos. Acepta casos que otros abogados serios no tocarían». Tomás suspiró. «Pero en este caso, me temo que le está dando falsas esperanzas a su hijo». Me explicó que no tenían ningún caso contra mí. Yo era la dueña legítima. Había recuperado mis fondos de forma legal y tenía documentación. Pero lo más importante, añadió, tenemos evidencia de la llamada donde su nuera admite que tomó el dinero sin su consentimiento real. ¿Evidencia?, pregunté. Recuerde, cuando me pidió ayuda, instalé un sistema de grabación en su teléfono para protegerla. Esa llamada está grabada y puede usarse como evidencia. Sentí alivio, pero también temor. ¿Eso significa que Andrés y Sofía podrían meterse en serios problemas legales? Solo si usted decide presentar cargos. Mi recomendación, añadió, es esperar a ver qué hace Gary. El resto del fin de semana pasó en una calma tensa. El lunes por la mañana, tal como prometió, recibí una llamada de Gary Mendoza. Su voz era parecida a la de su hermano, pero con un tono agresivo. «Señora Beatriz, soy el abogado Gary Mendoza. Represento a su hijo Andrés y a su esposa Sofía en el caso de manipulación financiera que están presentando en su contra». «Buenos días», respondí simplemente. «Quiero ofrecerle la oportunidad de resolver esto fuera de los tribunales. Si devuelve voluntariamente los $500,000 que retiró de manera fraudulenta, mis clientes están dispuestos a no presentar cargos criminales». «¿Fraudulenta?», repetí. «¿Cómo puede ser fraudulento retirar mi propio dinero de mi propia cuenta? Porque usted les dio acceso a esos fondos y luego los retiró para impedir que cumplieran con sus obligaciones económicas». «Señor Mendoza, ¿ha revisado la documentación sobre cómo obtuvieron acceso a mi cuenta?» «Por supuesto», dijo. «Tengo los papeles aquí mismo, firmados por usted». «¿Y leyó la letra fina en esos documentos?» Hubo un silencio. «¿A qué se refiere?» «Me refiero a la cláusula que deja claro que el poder legal era únicamente para emergencias médicas o situaciones de incapacidad, no para compras de casas de playa». El silencio se hizo más largo. Era evidente que Gary no había leído nada. «Además», continué, «está al tanto de la grabación telefónica donde su clienta admite haber tomado mi dinero sin mi verdadero consentimiento». «¿Qué grabación?» «La grabación donde Sofía me llama específicamente para burlarse de mí, donde me dice palabra por palabra que nunca volveré a ver ese dinero y que ya no soy necesaria en sus vidas». La línea quedó muda. «Señor Mendoza», seguí, «creo que sería prudente que revise mejor este caso antes de continuar, porque desde mi perspectiva, los únicos que han cometido fraude aquí son sus clientes. Necesito revisar algunos documentos adicionales», murmuró al fin. «Haga eso. Y cuando termine, quizás debería aconsejarles buscar una solución más realista». Colgué sintiendo una satisfacción inesperada, pero también sabía que eso significaba que Andrés y Sofía pronto entenderían que no tenían salida. Y la gente desesperada suele tomar decisiones aún peores. Esa tarde, Tomás llamó para confirmarlo. «Gary me habló», dijo con evidente diversión. «Quería saber si yo tenía información adicional. Le dije que sí, y se la envié toda». «¿Y cómo reaccionó?» «Digamos que creo que aconsejará a sus clientes buscar otra estrategia». Esa noche, cuando estaba por dormirme, sonó mi teléfono. Era Andrés. Su voz era otra, quebrada por el llanto. «Mamá, ¿podemos hablar?» «Claro que podemos hablar, Andrés. ¿Podrías venir a nuestro departamento? Sofía no está en condiciones de salir y creo que necesitamos hablar los tres». Era la primera vez en meses que me invitaban a su casa. Cuando tenía dinero, no era bienvenida. Ahora que lo habían perdido,
Me querían ahí. Está bien, dije. Llegaré en 1 hora. El viaje en taxi me permitió prepararme. No sabía si me recibirían furiosos, desesperados o arrepentidos. Al llegar, el portero evitó mirarme. Subí al 6.º piso. Cuando Andrés abrió la puerta, me quedé sin palabras. Mi hijo, siempre impecable, tenía ojeras profundas, barba descuidada y una camiseta arrugada. «Hola, mamá», dijo con voz de niño perdido. El departamento estaba en un estado deplorable. Cajas por todas, partes, como si empacaran, papeles regados en cada superficie, contratos, estados de cuenta, volantes de departamentos más baratos. Sofía estaba en el sillón. No se levantó. Su cabello, siempre perfecto, estaba en una cola despeinada y sus ojos hinchados por el llanto. «Siéntate, mamá», dijo Andrés. «Tenemos que hablar». Me senté y esperé. Finalmente, Sofía rompió el silencio. «El abogado nos dijo que no tenemos caso contra ti», dijo sin mirarme. «Dice que técnicamente tenías derecho a recuperar tu dinero». «¿Técnicamente?», repetí. «¿Eso quiere decir que moralmente creen que estuve mal?». Andrés se dejó caer en el sillón. «Mamá, nosotros pensamos que ese dinero era... Bueno, pensamos que era para nosotros. Como nos diste acceso, creímos que eso significaba que confiabas en que lo usáramos como creyéramos necesario. Andrés, te di acceso para emergencias, si yo enfermaba, si sufría un accidente, no para comprar casas de playa». Sofía por fin me miró. «Pensamos que querrías que fuéramos felices. Pensamos que querrías darnos una vida mejor, a costa de dejarme sin nada. Tienes tu casa, tienes tu pensión», insistió Sofía, aunque su voz ya no tenía soberbia. «Sofía, ¿recuerdas la conversación que tuvimos por teléfono la semana pasada?». Ella se estremeció. Estaba enojada, emocionada por la casa. Dije cosas que no debía, cosas como que ya no era necesaria en tu vida, cosas como que yo pertenecía al pasado. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Lo siento. Lo siento de verdad. No quería decir eso, pero lo dijiste». Y Andrés estuvo de acuerdo. Andrés se cubrió la cara. «Mamá, yo nunca estuve totalmente de acuerdo, pero Sofía estaba tan ilusionada y dijo que tú tenías más dinero del que necesitabas y yo solo quería hacerla feliz. Aunque eso significara... ¿hacerme daño?», pregunté. «No sabía que te lastimaríamos», exclamó Andrés. «Pensé que te alegrarías por nosotros». «Andrés, ¿alguna vez me preguntaste si yo era feliz? ¿Si estaba de acuerdo? ¿Si podía darles ese dinero?». El silencio fue su respuesta. «¿Y ahora qué?», pregunté. «¿Cuál es su plan?». Sofía se sonó la nariz. «Perdimos el enganche de la casa, $50,000, y el dueño de este departamento ya lo rentó pensando que nos mudaríamos. ¿Eso significa que se quedarán sin hogar? Tenemos hasta fin de mes para encontrar algo», dijo Andrés. «Pero con nuestro crédito arruinado, será muy difícil». «¿Y el trabajo?». «Mi jefe se enteró de lo que pasó», dijo Andrés, la voz rota. «Dice que no puede tener empleados con asuntos legales pendientes. Me suspendió sin paga». «¿Qué asuntos?». El abogado les dijo que no tenían caso. «Sí, pero el banco reportó el incidente como posible fraude, hasta que no cierren la investigación. Técnicamente tengo asuntos legales en curso». Sofía se encogió en el sillón. «Mi trabajo en la boutique también está en riesgo. La dueña dice que no puede tener empleadas con reputación dudosa». Miré el departamento, muebles caros, una televisión enorme. «¿Han pensado en vender algunas de sus cosas?», pregunté. Andrés siguió mi mirada. «Ya empezamos. Esas cajas están llenas de cosas que estamos intentando vender, pero no será suficiente». «¿Cuánto deben?». «Además del enganche, tenemos deudas en tarjetas por unos $30,000. Y ahora, con los honorarios del abogado». La voz se le apagó. «¿Gary les cobró por un caso que no existía?». $5,000 por adelantado», murmuró Sofía. «Dinero que no podemos recuperar». La ironía era brutal. «¿Y qué esperan que haga yo?», pregunté sin rodeos. Andrés y Sofía se miraron. Estaba claro que lo habían ensayado. «Mamá», comenzó Andrés con la voz quebrada, «sabemos que cometimos errores terribles. Sabemos que te lastimamos de formas imperdonables, pero eres nuestra única familia. No tenemos a nadie más», dijo Andrés. «¿Me están pidiendo que los perdone?», pregunté. «Te estamos pidiendo una segunda oportunidad», dijo Sofía con la voz temblando. «Te estamos pidiendo que nos ayudes a salir de este hoyo. Ayuda económica, cualquier tipo de ayuda.
añadió Andrés desesperado. Los miré. 2 personas que hace una semana aseguraban no necesitarme, que yo pertenecía al pasado. Ahora rogaban por mi salvación. ¿Entienden por qué hice lo que hice?, pregunté. Para castigarnos, respondió Sofía, con resentimiento aún en la voz. No, Sofía, para enseñarles. ¿Enseñarnos qué? Que las acciones tienen consecuencias, que no pueden tratar a las personas como si fueran desechables y esperar que las salven cuando las cosas se ponen difíciles. Andrés asintió lentamente. Entendemos, mamá. Fuimos terriblemente egoístas. ¿De verdad entienden o solo dicen lo que creen que quiero escuchar porque necesitan mi ayuda? La pregunta quedó suspendida en el aire. Mamá, dijo Andrés al fin, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que quizá nunca podrás perdonarnos del todo, pero si nos das la oportunidad de demostrar que cambiamos, te prometo que jamás volveremos a darte motivos para dudar de nosotros. Miré a mi hijo a los ojos, busqué sinceridad, encontré dolor, arrepentimiento y tal vez un poco de sabiduría nueva. Andrés, Sofía, dije por fin, voy a hacer algo por ustedes, pero no será lo que esperan. ¿Qué quieres decir?, preguntó Sofía, con miedo en los ojos. Me levanté y caminé hacia la ventana. Van a venir a vivir conmigo, dije sin voltear, pero no como invitados. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó Andrés con cautela. Me giré para mirarlos. Significa que si aceptan mi ayuda, vivirán bajo mis reglas, aprenderán lo que implica ganarse cada cosa que tienen, entenderán el verdadero valor del trabajo y del dinero. Se miraron confundidos. Mamá, agradecemos tu ayuda, pero no entiendo qué propones, dijo Andrés. Es simple, se mudan mañana, pero van a trabajar para ganarse su lugar. Van a cocinar, limpiar, cuidar el jardín, hacer reparaciones y buscarán empleo, cualquier empleo, no importa qué tan humilde sea. ¿Trabajo de qué?, preguntó Sofía con expresión horrorizada. De lo que encuentren. Limpieza, ventas, construcción. No pueden ser selectivos en su situación. Pero mamá, protestó Andrés, soy ingeniero. Y yo pagué tu carrera, le recordé. Pero al parecer no te enseñó nada sobre gratitud ni responsabilidad. Así que ahora aprenderás esas lecciones por las malas. Sofía se removió en el sillón. ¿Y nuestras deudas? ¿Los problemas legales? Esas son sus responsabilidades. Yo no voy a pagar sus deudas. Ustedes las crearon. Ustedes las resolverán. Pero tendrán techo y comida mientras trabajan para salir adelante. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó Andrés. El que sea necesario para que aprendan lo que deben aprender. ¿Y cómo sabremos cuándo lo hayamos aprendido? Lo sabrán, dije con una ligera sonrisa. Créanme, lo sabrán. Quedaron en silencio, procesando mi propuesta. Necesitaban ayuda desesperadamente, pero lo que yo ofrecía no era la salvación fácil que esperaban. ¿Y si no aceptamos?, preguntó Sofía finalmente. Entonces no aceptan, son adultos, pueden decidir, pero esta es la única ayuda que estoy dispuesta a ofrecer. ¿No podrías simplemente prestarnos dinero?, insistió Sofía. El dinero no va a resolver este problema. El dinero es lo que los metió en él. Lo que necesitan no es más dinero. Es aprender a vivir de otra manera. Andrés se inclinó hacia adelante. Mamá, esto es una especie de castigo. No, Andrés. Es una oportunidad. La oportunidad de descubrir quiénes son sin dinero. Fácil para apoyarse. ¿Y si fallamos? Entonces fallan, pero al menos habrán intentado algo distinto a esperar que alguien más solucione todo. Sofía volvió a llorar. Esto es muy difícil, Beatriz. No estamos acostumbrados a vivir así. Lo sé. Y por eso necesitan aprender. La vida no siempre va a ser fácil. ¿Nos das tiempo para pensarlo?, preguntó Andrés. Por supuesto, pero no demasiado. Tienen hasta fin de mes para salir de este departamento. Eso les da una semana. Me levanté para irme, pero me giré en la puerta. Hay algo más que deben saber. Esto no solo se trata de aprender a trabajar duro. ¿Entonces de qué?, preguntó Sofía. De aprender a tratarse con respeto. Nada de gritos, nada de culparse mutuamente, nada de manipular. Van a aprender a comunicarse como adultos responsables y van a entender que el respeto se gana, no se exige. Andrés asintió. Entendemos. ¿De verdad entienden?, pregunté. Lo intentaremos, dijo. Al menos estamos dispuestos a intentarlo. Esa es una respuesta honesta, porque nadie entiende nada hasta que lo vive. Salí del departamento con una mezcla de esperanza y temor.
No sabía si aceptarían ni si podrían cumplirlo, pero sabía que era su única oportunidad real de cambiar. De camino a casa, reflexioné. Había visto algo en los ojos de Andrés que hacía mucho no veía: humildad genuina. Y aunque Sofía aún resistía, también había visto miedo, el tipo de miedo que a veces impulsa cambios verdaderos. Esa noche llamó Sara. «¿Cómo te fue?», preguntó de inmediato. Le conté todo, incluyendo mi propuesta. Sara escuchó en silencio. «Beatriz, ¿estás segura de querer vivir con ellos? También va a ser duro para ti». «Lo sé, pero siento que es lo que mi esposo habría querido. No solo proteger el dinero por el que trabajamos tanto, sino usar esa protección para enseñar algo valioso. ¿Y si no cambian? Entonces al menos sabré que lo intenté, y ellos sabrán que desperdiciaron su oportunidad». «Eres más fuerte que yo», dijo Sara. «Hace una semana yo tampoco sabía si podía hacerlo, pero a veces descubres fuerzas que no sabías que tenías». 2 días después, el miércoles por la mañana, Andrés llamó. «Mamá, hemos estado hablando de tu propuesta. Queremos aceptarla. ¿Están seguros? ¿La entienden por completo? Sabemos que va a ser difícil. Sabemos que tendremos que cambiar totalmente. Pero también sabemos que no tenemos otra opción real. Andrés, no quiero que vengan porque no tienen otra opción. Quiero que vengan porque quieren cambiar». Hubo una pausa larga. «Mamá, honestamente, no sé si queremos cambiar todavía, pero estamos dispuestos a intentarlo y esperamos que, en el proceso, lleguemos a querer ser mejores personas». Su honestidad me sorprendió y me dio más esperanza que cualquier gran promesa. «Muy bien», dije. «Pueden mudarse el viernes, pero recuerden, cuando crucen mi puerta, mis reglas empiezan de inmediato». «Lo entendemos». «Y Andrés, una cosa más». «¿Qué cosa?». «Cuando vivan conmigo, van a descubrir cosas sobre mí que nunca supieron. Van a entender exactamente lo que sacrifiqué para criarte. Y también van a aprender que no soy la mujer indefensa que creyeron». «¿Qué quieres decir?», preguntó Andrés. «Ya lo verás», respondí. «Lo verás». El viernes por la mañana, Andrés y Sofía llegaron a mi casa con 3 maletas y una caja de cartón. Era todo lo que les quedaba. Al abrir la puerta, vi gratitud, nervios y resignación en sus rostros. «Bienvenidos», dije, dejándolos pasar. «Su cuarto está en el 2º piso, el que era tuyo cuando eras niño, Andrés». Mientras subían, fui a la cocina y saqué un sobre de mi bolso. Era momento de mostrarles la segunda sorpresa. Cuando bajaron, los encontré sentados en la sala, mirando alrededor como si vieran la casa por primera vez. En cierto modo, así era. Antes de empezar con las reglas de la casa, dije, «Tengo que mostrarles algo». Puse el sobre la mesa. «Andrés, ¿reconoces esta letra?». Él se inclinó y su rostro palideció. «Es la letra de papá». «Así es. Tu padre me dejó esta carta. La abrí la semana pasada, después de la llamada en la que Sofía intentó humillarme». Sofía se removió incómoda. «¿Qué decía la carta?». «Muchas cosas, pero lo más importante es lo que venía con ella». Les mostré los documentos, escrituras de propiedades, estados de cuentas secretos, toda la evidencia de la fortuna que mi esposo había construido. Andrés tomó los papeles con manos temblorosas. «Mamá, ¿estos números son reales?». «Completamente reales. Tu padre me dejó más de 5 millones en bienes y ahorros. Los 500,000 que ustedes tomaron eran solo una pequeña parte de lo que en verdad tengo». Sofía se cubrió la cara. «Dios mío, nosotros pensamos que te habíamos dejado sin nada». «Y los dejé creer eso», dije, «porque necesitaban entender lo que se siente perderlo todo». Andrés me miró con lágrimas en los ojos. «Mamá, todo este tiempo tú pudiste habernos resuelto la vida con solo una parte de este dinero». «Sí, pude, pero eso no habría resuelto el verdadero problema». «¿Cuál problema?». «El problema de que se convirtieron en personas capaces de traicionar a quien los amaba y luego culpar a esa misma persona cuando enfrentaron las consecuencias». Me senté frente a ellos. «Pero hay algo más que deben saber. Esta carta no solo hablaba de dinero. También tenía instrucciones sobre qué hacer si ustedes me traicionaban». Andrés se enderezó. «¿Qué tipo de instrucciones?». «Tu padre sabía que habías crecido con privilegios que él nunca tuvo. Sabía que yo te había dado todo sin pedirte que lo ganaras, y temía que eso te hiciera sentir con derecho a todo». Saqué otra hoja del sobre. «Esta parte dice,
Si nuestro hijo alguna vez falta al respeto a su madre o intenta aprovecharse de su bondad, no le des dinero. Enséñale lo que significa ganarse cada dólar. Solo cuando aprenda el verdadero valor del trabajo y el sacrificio, estará listo para manejar una herencia real. Las lágrimas corrieron por el rostro de Andrés. Papá, él sabía que esto podía pasar. Tu padre era un hombre sabio. Sabía que el dinero puede ser bendición o maldición. Sofía finalmente habló. Entonces, ¿esta prueba, todo esto, estaba planeado? No exactamente planeado, pero tu padre me dio las herramientas para convertir una traición en una lección. Me dio una forma de salvarlos de ustedes mismos. Andrés se levantó y caminó nervioso por la sala. No puedo creer que papá predijera todo esto. No predijo los detalles, pero entendía la naturaleza humana. Sabía que nadie merece un lugar en el mundo sin ganárselo. Me acerqué a la ventana, la misma donde me paré cuando decidí no responder con furia. Estas semanas los he estado observando, continué, esperando ver si podían cambiar de verdad, o si solo estaban fingiendo. ¿Y qué concluiste?, preguntó Andrés. Que aún hay esperanza para ustedes. He visto humildad real en tus ojos, Andrés. He visto a Sofía enfrentar consecuencias. Los he visto apoyarse el uno al otro cuando no tenían otra opción. Me giré para mirarlos. Pero todavía tienen mucho que aprender. ¿Qué más?, preguntó Sofía. Deben aprender que el amor no se puede dar por hecho, que las relaciones requieren esfuerzo diario, respeto y gratitud genuina, que tener dinero no los hace mejores que quienes no lo tienen. Andrés se acercó y me abrazó como lo hacía antes. Mamá, lo siento tanto. Siento todo lo que te hicimos. Siento haber sido tan ciego, tan egoísta. Yo también lo siento, murmuró Sofía. Siento haber dicho cosas horribles. Siento haber pensado que podíamos tratarte como si no importaras. Los abracé a ambos, sintiendo que algo roto en mí por fin empezaba a sanar. Pero esto no termina aquí, dije firme. Que ahora sepan que tengo dinero no cambia las reglas. Seguirán viviendo aquí para ganarse su lugar. Seguirán trabajando, aprendiendo y creciendo. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó Andrés. Hasta que estén listos para manejar una herencia real. Hasta que demuestren que no repetirán estos errores. ¿Y cómo lo demostramos? Sonreí, recordando las palabras de mi esposo. Van a ayudar a otras personas que estén pasando por lo que ustedes pasaron. Van a usar su experiencia para enseñar. Van a convertir su dolor en sabiduría. Se miraron y vi algo nuevo en sus ojos. Determinación auténtica. ¿Cómo hacemos eso?, preguntó Sofía. Lo descubriremos juntos. Pero primero tienen que terminar de aprender sus propias lecciones. Esa noche, mientras cenábamos juntos por primera vez en meses, Andrés hizo la pregunta que había estado esperando. Mamá, ¿crees que algún día podrás perdonarnos por completo? Andrés, respondí tomando su mano. Ya los perdoné. Los perdoné antes de que ustedes mismos entendieran que necesitaban perdón. ¿Cómo pudiste hacerlo? Porque ese es el tipo de amor que tu padre me enseñó. El tipo de amor que no solo perdona, sino que convierte el dolor en crecimiento. Sofía se limpió las lágrimas. Beatriz, ¿crees que algún día podamos tener una relación como la que tú y papá tenían? Creo que pueden tener algo incluso mejor, porque construirán su relación sobre lecciones aprendidas con dolor, porque valorarán lo que tienen, al saber lo que es perderlo todo. 6 meses después, Andrés consiguió trabajo en construcción. No era ingeniería, pero era trabajo honesto y lo hacía sentir orgulloso al final del día. Sofía empezó a trabajar en un centro comunitario, ayudando a familias en crisis financiera. Un año más tarde, cuando por fin les mostré toda la herencia que su padre había dejado, no reaccionaron con la avaricia que tanto temía. En lugar de eso, me preguntaron cómo podían usar ese dinero para ayudar a otras familias que pasaban por lo que ellos habían pasado. Ese día, supe que la lección estaba completamente aprendida. No los salvé con dinero, los salvé enseñándoles a salvarse solos.